Muy buenos días a todos los hermanos de la Iglesia de los Avellanos. Junto con mi esposo los saludamos en el amor del Señor, con mucho gozo compartiendo este día domingo con ustedes. Saludamos a todos, desde el más pequeño al más adulto, confiando que nuestro Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros en sus hogares, dándole la salud y la provisión en estos días tan difíciles. Así es, mi hermano, con mucho gozo los saludamos en el amor del Señor. Y como es habitual, cada tercer domingo del mes, la dirección de esta escuela dominical está a cargo del Ministerio de Diaconados. Recordarles que el culto se transmite a través de Facebook y YouTube. Por lo tanto, si tiene algún problema de señal, debe ingresar nuevamente al link enviado al grupo de WhatsApp de nuestra iglesia. Y también importante recordarles que este es un culto que llevamos a los pies de nuestro Dios y como tal debemos tomarlo con la solemnidad que lo amerita para así exaltar el nombre de nuestro Señor. Para comenzar, vamos a invitar a nuestro hermano Juan Torres con la oración inicial. Adelante, hermano. Buenos días, hermanos de la Iglesia de los Avellanos. Les saludo en el nombre del Señor. Vamos a orar para pedir la bendición de nuestro Dios para esta escuela dominical. Pero antes de ir a la oración, quiero leerle unos versículos que es la palabra de Dios. Y dice en Juan 14, 6 y 7, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les pido que me acompañen en la oración. Eterno y buen Padre, reconociendo de tu soberanía, Señor, consciente a ella, Padre amado, que tú eres soberano, eres misericordioso, te damos las gracias, Padre amado, porque nos das este momento, este tiempo, Señor, que los ha apartado para estar en las cosas tuyas, Padre amado. Te damos las gracias, Señor, porque si no podemos congregarnos y estar unidos, pero estamos, Señor, en el Espíritu contigo, alabándote y adorándote, Padre amado, pidiéndote, Señor, que tú los bendiga esta escuela dominical, como también te pido por este matrimonio joven, que los guiará y los conducirá en esta escuela dominical, pidiéndote tu bendición para ellos, al hermano Cristian Guimosi y su esposa, la hermana Carol Díaz. Bendíceles, Padre amado, guíales, dale tú, Señor, de tu sabiduría y también, Señor, dale tu gracia, derrama tu gracia sobre ellos para que así los guíen como es tu mandamiento, Padre amado. Pidiéndote también, Señor, que bendiga al pastor Miguel, a la hermana Hervesia, también este matrimonio, Señor, que tú has unido y lo has puesto en dirección de esta congregación, los avellanos, Señor, para que guíen y enseñen de tu palabra. Padre amado, que tu palabra no sea en vana, Señor, cuando sea compartida por el pastor Miguel, a los que estamos presentes, Señor, con el oído dispuesto a escuchar de tu palabra, abre nuestra mente y nuestro corazón para tomar, Señor, con la sabiduría que tú das, esta palabra, Señor, y guardarla, atesorarla, Padre amado, para ponerla en obra en este mundo, Padre. Te damos las gracias, Señor, pidiéndote tu bendición, porque tu pueblo adquirido te alaba, Padre amado. Este pueblo que fue comprado a precio de sangre se goza en las cosas tuyas, Señor. Bendice este momento, bendice esta escuela dominical, bendice a los que creen en ti,
Bendice a los que tú has elegido. Bendice a los que tú amas, porque los has enseñado a amar. En el nombre, que es por todo nombre de nuestro Señor Jesucristo, te oramos y te pedimos. Amén y amén. Gracias le damos a nuestro hermano Juan y a continuación invitamos al grupo de alabanza a que nos guíe en un himno en adoración a nuestro Señor. En el libro de Salmos, en el capítulo 145, versículo 3, dice: Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. A continuación, invitamos al grupo de alabanza que nos guíe en adoración a este Dios grande, como dice su palabra, grande en amor que nos alcanzó a nosotros. Alabemos, hermano. Sin manchas, muros en su luz.
Ahora, mis hermanos, viene un momento muy especial para los más pequeños de la iglesia, los niños. Momento que ha sido preparado con mucho amor por nuestros maestros de la escuela dominical. Así que atención a lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Hola amigos, espero que estén muy bien en sus casas. Hoy día vamos a aprender un versículo que se encuentra en la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias Lucas 2:52. Búscalo en tu Biblia. Una vez que lo hayas encontrado, vamos a leer. ¿Ya lo encontraste? Espero que sí. Vamos a leer en Lucas 2:52. Y dice así: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, no solo creció en estatura, como a veces nosotros crecemos y vamos rayando y marcando cuántos centímetros ya vamos midiendo. No solo Jesús creció así, sino que también en sabiduría. Él aprendió de la palabra de Dios. Nosotros hoy vamos a aprender este versículo que, como decía, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Y para aprenderlo vamos a hacer un poquito de ejercicio. No es mucho, pero nos vamos a agachar así, al mínimo, lo menos que podamos medir. Mira, yo aquí mido muy poquito. Y vamos a ir creciendo de a poquito y vamos a ir diciendo el versículo. ¿Cómo empezaba el versículo? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Otra vez, vamos de nuevo. Así, chiquititos. Y vamos a decir: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Ahora vamos a empezar a decirlo
despacito. Y vamos a terminar diciéndolo fuerte. Así vamos a ir proyectando la voz. Vamos a empezar despacito. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Muy bien. Ahora de nuevo. Digámoslo despacito. Y vamos a ir proyectando más la voz y diciéndolo fuerte después. Ya. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Muy bien, amigo. Espero que te lo aprendas. Y si te lo aprendes y te animas, nos puedes mandar un video diciéndolo o puedes mandarnos un audio a las tías diciendo el versículo. Así sabremos que te lo estás aprendiendo. Hasta luego. Chao, chao. Buenos días, mis niños hermosos. Hoy les habla la tía Yubi. Espero que se encuentren bien en sus hogares. Les tengo unas preguntas. ¿Alguno de ustedes se ha perdido? Y cuando se han perdido, ¿estaban muy asustados? ¿O quizás lloraban? Yo creo que sí. ¿Cómo creen ustedes que podrían haber estado sus padres? Asustados, desesperados, buscándolos. ¿Dónde están? Hoy les quiero compartir una historia de la Biblia que tiene relación con alguien que se perdió. La encontramos en el libro de Lucas, capítulo 2, del versículo 41 al 52. Acompáñenme a descubrir esta historia. José, María, Jesús y sus hermanos vivían en la ciudad de Nazaret. ¿En qué ciudad vivían? Nazaret. Todos los años muchas personas y también José y María viajaban con toda la familia a la ciudad de Jerusalén. ¿A qué ciudad? Jerusalén. Para celebrar la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua. En esta ocasión, el niño Jesús ya tenía 12 años. ¿Cuántos años tenía? 12 años. Era un largo pero emocionante viaje. Como era la época de la Pascua, había mucha gente que viajaba. Mucha gente en el camino allí en la ciudad de Jerusalén. Cuando terminó la fiesta de la Pascua, María y José empezaron su viaje de retorno. Entonces, los dos padres creían que Jesús estaba con los otros niños de regreso a Nazaret. Pero Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Pero ellos pensaban que él iba junto a todos los otros niños y las demás personas. Después de todo un día de viaje, José y María empezaron a buscar a Jesús. ¿Dónde está Jesús? Y les preguntaban a los otros familiares, a los conocidos, a los otros niños del grupo: ¿han visto a Jesús? Y decían que no lo habían visto. ¡Qué desesperación para esos padres! ¡Qué angustia empezar a tener que buscar a Jesús! ¿Dónde estaba Jesús? Seguían buscándolo entre tanta gente. Como no lo encontraron, María y José decidieron volver a Jerusalén. Y dice que ya llevaban un día de viaje y tuvieron que volver a buscarlo. Quizás se había quedado allí, se decía María, a lo mejor. Pero ¿cómo harían para encontrarlo? Lo buscaron por todas partes. María y José vieron
a muchos niños, pero ninguno era Jesús. Durante 3 días buscaron, imagínense, 3 días. Buscaron y buscaron. María y José estaban desesperados. Habían perdido a su amado hijo. ¿Dónde está Jesús? Al Hijo de Dios lo habían perdido. Finalmente fueron al templo, donde el pueblo judío alababa a Dios. Allí estaba. Allí lo encontraron. Al entrar, José vio que un grupo de maestros importantes, maestros de la ley, escuchaban a alguien. Ahí, en medio del grupo, estaba sentado Jesús. Lo encontraron. Él era al que todos escuchaban, preguntaban cosas, todos le oían, se maravillaban de su inteligencia, de sus respuestas. María y José se sorprendieron al verlo allí y se abrieron paso hasta llegar donde estaba Jesús. María dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Te hemos buscado con angustia por todas partes. Jesús les dijo: ¿por qué me buscabais? Debieron suponer que yo estaba ocupado en los asuntos de mi Padre. Aquí me es necesario estar. María y José no entendían lo que Él les dijo. Lo que Jesús quería decir era que como Él era el Hijo de Dios, le gustaba estar en el templo, la casa de su Padre. No sabemos qué más conversaron los padres, también con la gente del pueblo. Del templo. Bueno, Jesús regresó con sus padres a Nazaret. Allí creció siendo un buen muchacho y haciendo lo que sus padres les mandaban. Esos fueron años muy especiales, donde Jesús crecía. Hay un versículo que está en Lucas, capítulo 2, en el versículo 52, que dice así. Aquí lo tengo yo. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿En qué crecía Jesús? En sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Te animo a que puedas aprender este lindo versículo. Mi deseo es que tú también ames a Dios, leas la Biblia, crezcas, converses con Dios. ¿Cómo puedes conversar con Dios? A través de la oración, siendo también un niño obediente a tus padres, como lo fue Jesús. Les invito a orar, así que me acompañan. Juntamos nuestras manitos, acuérdense que cerramos nuestros ojitos y decimos: Padre Dios, te pedimos que nos ayudes a ser así como Jesús, obedientes a ti, que crezcamos en sabiduría y que la gracia de Dios esté sobre nosotros, que seamos obedientes a nuestros padres. Te lo pedimos en el buen nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Qué lindo es ser obediente como Jesús lo fue. Qué lindo es no solo crecer en estatura, en tamaño, sino también crecer en la palabra de Dios, conociendo más de Él. Los desafío a que puedan ustedes crecer en sus casas, en la palabra del Señor. Entonces, mis niños, espero que les haya gustado esta linda historia de Jesús. Yo me despido hasta una próxima oportunidad. Les mando un abrazo fuerte. Que Dios les bendiga. Pórtense bien. Recuerden que Dios todo lo ve, todo lo sabe y todo lo escucha. Bendiciones. El cielo es un lugar maravilloso, lleno de paz
En el libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículos 5 y 6, dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Nuestras Amén. vidas dependen de Él. Invitamos al grupo de alabanza a adorar a nuestro Señor. Adelante, hermanos. Señor, tú siempre has estado. Cuando no supe qué hacer, tú me guiaste hasta el final. Siempre has estado.
vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad. Rey sobre toda enfermedad. Eres rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Eres rey, eres rey. Tú eres rey. Vengo a ti, con mis cargas hoy vengo a ti, porque tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad. Rey sobre toda enfermedad. Eres rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Eres rey sobre toda tempestad. Rey sobre toda enfermedad. Eres rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Eres rey. Eres rey. Eres rey. Eres rey.
A continuación, invitamos a nuestra hermana Nicole Olate, que tendrá la lectura bíblica del día de hoy. Buenos días, hermanos, los saludo en el amor del Señor. Los invito a dar paso a la cita bíblica del día de hoy, que se encuentra en Gálatas capítulo 1, versículo del 1 al 5. En el nombre del Señor. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muchas bendiciones, mis hermanos. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias le damos a nuestra hermana Nicole por la palabra leída. A continuación, hermanos, pasaremos a un momento muy importante en este culto, al estudio de la palabra de Dios, que será impartida por nuestro pastor Miguel Mondaca. Los invito a orar por este momento. Cariñoso Padre Celestial, gracias le damos, Señor, en esta mañana por tu palabra, Señor, que será impartida por tu siervo, por nuestro pastor Miguel. Te pido, Señor, en especial que abras nuestra mente, nuestros corazones, Señor, estén dispuestos para adquirir esta palabra que será impartida por nuestro pastor. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Les saludo en el nombre del bendito Señor y Salvador nuestro, el Señor Jesucristo. La mayoría de las personas no asocia algunos lugares bíblicos con las regiones que corresponden a los países actuales. Hemos estado hablando acerca de los Gálatas y la región de Galicia, para muchos es como que estuviese en Europa, en alguna parte, pensando en los galos como la gente de Francia, pero no es así. Galicia, la región de los Gálatas, estaba en lo que hoy día es Turquía, la parte central. La mayor parte de lo que es Turquía hoy día correspondía a la provincia romana de Galacia. Los pobladores se llamaban galos o gálatas, o galli era otro de los nombres en italiano que se podía traducir. Significa esto gente noble. Galo significa gente noble, gente guerrera, gente de alcurnia. Comprendía dentro de sí, de lo que es Galacia, regiones como Capadocia, Bitinia, Ponto, Licaonia y Frigia, por ejemplo, lugares que asociamos en la Biblia, por supuesto. Ahora, tuvimos la lectura nuevamente en Gálatas capítulo 1, versículo 1 hasta el 5, porque no alcanzamos a avanzar mucho más allá del versículo 1 en el mensaje anterior. En el día de hoy seguiremos adelante con esta palabra santa y comenzamos desde el versículo 3 ahora. El apóstol Pablo, curiosamente, en forma muy diferente a como escribía a otras iglesias, no hay ninguna palabra en el comienzo de la epístola a los Gálatas, no hay ninguna palabra de aliento, no hay ninguna palabra en que se esté animando a los hermanos o recordando algo bueno que ellos han hecho. El apóstol Pablo va de inmediato al punto que quiere tocar. De hecho, ya en el capítulo 1, antes de terminarlo, él tiene muy planteado lo que le estaba molestando, porque esta es una carta escrita con cierta molestia, desazón, preocupación, inquietud en el corazón de Pablo, el fundador de las iglesias en Galacia. Así que, con preocupación, él veía
que en vez de gozarse en la gracia del Señor, en la salvación por fe, en la obra de Cristo, estaban volviendo atrás, estaban tratando de asemejarse a los judíos. Y el trato de Dios para la iglesia no es el mismo trato que para Israel. Es diferente. Yo sé que algunos no piensan igual, yo sé que algunos lo ven diferente, pero yo los invito a analizar la Biblia sin prejuicio, verla como corresponde, sin anteojeras, porque a veces admiramos al pueblo hebreo, a los judíos, y nos entusiasmamos y creemos que cosas de ellos podemos también guardarlas nosotros. Hermano, no. La ley completa y todas las fiestas judías que eran símbolos de lo que iba a ser Cristo, ya se han cumplido en el Señor. Es cierto que en el futuro puede haber una fiesta de los tabernáculos con toda la humanidad, pero eso será en el milenio. Hermano, ¿cómo comienza el apóstol Pablo en el versículo 3? Ya lo leímos, dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay un énfasis que a lo mejor casi no se nota, pero esa preposición de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, la segunda preposición es una redundancia en la traducción. En el idioma original, en el griego que se escribió esta carta, esta segunda preposición no aparecería, sería una redundancia y quedaría así: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Eso hace mucho más íntimo, está poniendo al mismo nivel al Padre y al Hijo, y lo hace deliberadamente el apóstol Pablo, para que no haya equivocación, para que no haya distinción en esto de las personas entre el Padre y el Hijo. Pablo resume sus deseos, me gusta cómo comienza así: gracia y paz. Es un resumen de Pablo, el deseo que está en su corazón. Cuando él bendice, o cuando usted bendice a otro, cuando usted le desea el bien a otro, ¿le desea gracia y paz? Sonaría como pomposo: gracia y paz a vosotros. Sonaría como raro, pero hermanos de corazón, no hay nada mejor que una persona pueda tener gracia, la gracia de Dios, y la paz de Dios en su corazón. Por eso me gustan estas dos palabras y quiero detenerme en ellas al comenzar todo esto: gracia y paz. Lo primero que les desea es gracia. Y en cuanto a esto hay dos ideas en torno a la palabra gracia. Esta palabra gracia viene del griego charis para otro, es gracia. Aparece más de 170 veces en el Nuevo Testamento y expresa a lo menos dos sentidos diferentes pero complementarios. Primero, gracia significa belleza, donaire, tener algo ahí especial, encanto, también caer grato, alguien que cae bien siempre. Eso es la gracia. Es una manera casi coloquial de decirlo. ¿Usted recuerda Lucas capítulo 2, versículo 52? Me encanta, porque desde el pequeñito el Señor Jesús, dice la Biblia, según este pasaje, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Este era el Señor Jesús. Esa palabra gracia es la misma palabra charis que se usa aquí cuando el apóstol Pablo le desea gracia. Esa misma gracia se la está deseando a la iglesia de Galacia. Ahora, si la vida cristiana, si tu vida, mi vida, refleja de verdad esta gracia de Dios, debiera ser nuestra vida algo hermoso, algo atractivo, no deprimente. Hermanos, si la gracia de Dios está con nosotros, no podemos andar enojados, no podemos andar gruñones, no podemos andar enojados con todo el mundo, no podemos vivir vidas mediocres, no podemos mostrar desesperación, porque a dónde se nos va la fe. Hermano, no es tener una careta, es una realidad. Si la gracia y la paz están en nosotros, entonces fuera las otras cosas. ¿Ve la gente eso?
en tu vida? ¿Ve la gracia de Dios en tu vida? ¿Estás siempre contento o más bien contentado en el Señor? No reclamando contra las autoridades, no reclamando los bonos, no reclamando ninguna de estas cosas como el mundo lo hace. ¿Estás bajo esa gracia? ¿Se ve en ti? ¿O te conocen como el tipo que por cualquier cosa se enoja? ¿O la mujer que anda hablando por aquí o por allá? ¿Cómo te conocen? ¿Por la gracia que hay en ti de parte de Dios? ¿O más bien somos una desgracia? Es importante, si la vida cristiana refleja la gracia del Señor, entonces tu vida debe reflejar el carácter del Señor. Y también esta palabra gracia significa una generosidad, un regalo inmerecido. Es un regalo que viene de parte de Dios, un regalo, algo que tú nunca podrías alcanzar. Es algo que no mereces, que no merecemos. Eso es gracia. Eso es lo que está diciendo Pablo a esta iglesia. Las dos cosas. Así que cuando Pablo le pide a Dios gracia para la gente en Galacia, en realidad está pidiendo que es como si él estuviera diciendo que la belleza del amor inmerecido de Dios sea con vosotros. Eso es gracia. Les deseo, ahora, en términos teológicos, es otra cosa que vamos a... Es la misma palabra que se puede ver más adelante. Ahora, no solamente les desea gracia, que disfruten de la gracia de Dios revelada en sus vidas, salvados por gracia, perdonados por gracia, sino que además les desea paz. Esta palabra en hebreo es shalom. Y en casi todos los lugares donde Pablo iba, habían algunas comunidades judías, aún en ese tiempo, fuera de Israel. Había muchos, en muchos lugares, en ciudades pequeñas y grandes, habían sinagogas. Y la palabra shalom, que es el saludo tradicional judío, seguramente era conocido por personas gentiles que no eran solamente israelitas, conocían esa palabra. Ahora, shalom, esta paz que desea el apóstol Pablo para la gente en Galacia, no es solamente que no tengan problemas, paz, tengan paz, que el Señor los bendiga con paz y que sea como una vida beatífica. Hermanos, no es la idea. Esto es más allá. Paz, ¿qué es paz para el apóstol Pablo en este caso? Y también debiera serlo para nosotros, obviamente. Paz es todo lo que contribuye al bien más alto de una persona. Eso es paz. Paz es lo que mantiene tu mente pura. Paz es lo que mantiene tu corazón y tu voluntad firme y contentado en el Señor, no reclamando. Paz es reconocer el amor y el cuidado de Dios que tiene contigo, aunque estés pasando el momento más difícil de tu vida, pero que lo hagas con un ánimo sereno. ¿Tienes esa paz? ¿Vives angustiado? ¿Estás preocupado? ¿Tienes angustia? ¿Tienes necesidad de medicamentos para poder vivir en paz? Esto es un don de Dios también. Gracia y paz le desea Pablo a la iglesia en Galacia, que no era una muy buena iglesia según lo que estamos aprendiendo. Hermanos amados, gracia y paz sean a vosotros, y continúa, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, como ya vimos. Y ahora en el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Pablo resume en estas frases, es un resumen de doctrina, en realidad, es una declaración doctrinal que está haciendo el apóstol Pablo aquí. Está hablando de nuestro Dios y nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual, Cristo, se dio a sí mismo, el cual se dio. Eso, darse, ¿qué es? Es un regalo, es un don gratuito,
inmerecido. ¿Y qué cosa se dio? Se dio a sí mismo. Eso es lo que Dios dio a través de Cristo para nosotros. El Señor no salva a la humanidad con oro, con riquezas, con obras, no salva a la humanidad con universos nuevos, con todo lo más valioso que hay en el mundo. Dios no nos salva por hombres extraordinarios ni por ángeles. Dios nos salva por Cristo. Solo por Cristo. Dios no dio ángeles, Dios no dio riqueza, Dios nos dio a su Hijo. Ese es el más grande regalo que la humanidad podría recibir. Y la humanidad ha despreciado ese regalo. Sucedió lo mismo que cuando vino a su pueblo y los suyos no lo recibieron. La humanidad hoy día no ha recibido el mensaje de Cristo. La humanidad hoy día toma a Jesús como un maestro, toma a Jesús como un iniciador de religión y una cosa así, como una persona a lo mejor digna de imitar, como un buen hombre. Pero hermanos, no creen que es Dios, no creen que son historias, creen que y se van quedando ahí y el hombre sigue su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Y ese es el gran conflicto actual. Es el conflicto que tenían los Gálatas también. O la voluntad propia o la voluntad de Dios. El conflicto de la humanidad, el conflicto del hombre. Cuando nos sometemos a su voluntad, como nos enseñó Jesús, hágase tu voluntad aquí en la tierra, como en el cielo. Cuando nos sometemos a esa voluntad, tenemos su gracia, tenemos su paz, y podemos entender las cosas. Ahora, hermanos queridos, Dios no nos salva por ningún otro medio, sino que por su Hijo. Eso es lo que está diciendo. Se dio a sí mismo. ¿Para qué? ¿O por qué? Por nuestros pecados. Es lo que acabamos de leer. Él se dio, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Escúchalo. Este es el Evangelio en su más mínima expresión. Cristo, el Hijo, se dio a sí mismo por tus pecados, por mis pecados, por nuestros pecados. ¿Lo entendemos? ¿Es muy difícil? Es una sola frase. ¿La entiende? Ojalá que podamos entenderla, atesorarla, vivirla. Oh, amados, hay harta enseñanza aquí. El Señor dio lo más valioso por ti y por mí. Valioso, hermano. ¿Alguien pagaría por mis pecados? ¿Quién daría un 5 por tus pecados? ¿Un centavo por mis pecados? ¿Quién? El Señor no solamente dio un 5, no solamente dio centavos. El Señor se dio a sí mismo por tus pecados y por mis pecados. Yo pagaría un gran precio por algo que pudiera adquirir y que necesitara y quisiera. Recuerdo un personaje bíblico, Jacob. Cuando Jacob se enamora de Raquel, estuvo dispuesto a trabajar 7 años antes de casarse con ella. Y más encima, no se la dieron después de los 7 años, le dieron a la otra hija, a Lea. Y él estuvo dispuesto a trabajar otros 7 años por ese bien valioso, por esa mujer valiosa, que sería su esposa, Raquel. Hermanos amados, de verdad, vale la pena trabajar por algo que uno necesita, trabajar por la casa, trabajar por los estudios, trabajar por los hijos, esforzarse, dar lo mejor de uno por algo valioso. Pero el Señor dio lo mejor de sí, dio a su Hijo por algo que no valía nada. Usted y yo, muertos en delitos y pecados, usted y yo, separados de la gracia de Dios. Pero Él nos reconcilia a través de Cristo. Solo Cristo haría algo así. Me gusta Romanos capítulo 5, me gusta todo el libro de Romanos en realidad, pero es la Biblia entera la que nos gusta. Romanos capítulo 5, versículo 7 dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir, estuviera dispuesto a morir por el bueno. Pero ¿qué dice el versículo 8? Dice: apenas alguno puede morir, dar su vida por algo noble.
Pero ¿quién moriría por algo que no es tan noble? Para nada. Dice esto, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese sí es amor. No valíamos nada, pero Él pagó un precio tan alto para salvarte a ti y a mí. No desprecies el precio que Dios pagó para darte salvación. Ahora, si tus pecados o nuestros pecados son tan enormes, si el precio era tan fuerte que podrían ser pagados únicamente pagando el precio de la muerte de Cristo, ¿cómo osamos? ¿Cómo queremos minimizar la muerte del Señor? Ofendemos a Dios, ofendemos a Cristo, ofendemos lo que fue su sacrificio perfecto. Cuando nosotros queremos hacernos justos a nosotros mismos, cuando nosotros queremos presentarle a Dios nuestras obras, cuando nosotros queremos decirle a Dios que nos hemos portado bien y que por eso merecemos algo. Hermano, tú y yo no merecemos nada. Todo lo que tenemos es gracia, gracia, gracia. Es gratis, es porque Dios quiere, no porque lo merecemos. Cristo pagó el precio más alto, su propia vida la dio para salvarte a ti y a mí. No desprecies su sacrificio sacrificándote tú. Tú no vales, yo no valgo. Él sí, su sacrificio es perfecto. Eso es lo que dice la Biblia. Usted no puede borrar sus pecados, hermano. O usted que me está escuchando, usted no puede borrar sus pecados con obras. Ya recuerda Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia es un don de Dios, no por obras, para que ninguno o para que nadie se gloríe. Dios no quiere gente jactanciosa, no quiere gente orgullosa allá en el cielo que diga: yo estoy aquí, Señor, porque me esforcé, porque hice todo lo que tenía que hacer, porque me sacrifiqué, Hermano, nosotros no vamos por nuestro sacrificio, nosotros vamos al cielo por el sacrificio perfecto de Jesucristo, el Señor. Ojalá lo entendamos, lo vivamos, lo disfrutemos, porque es maravilloso. Hermano, ser cristiano es algo maravilloso. No es algo hoy. No, hermano querido, disfrutemos esta verdad de Dios. Usted no puede borrar sus pecados, como ya dije, por sus obras. No puede borrar sus pecados con su esfuerzo y sacrificio. Usted no puede borrar sus pecados con su religiosidad, cumpliendo cosas que la religión le ordena. Solo con su sangre, solo con la sangre del Cordero. ¿Para qué se entregó el Señor? Para librarnos del presente siglo malo. Y aquí hay otra palabra: librar. A veces gente pregunta: ¿salvarme? ¿Salvarme de qué? ¿De la condenación? ¿Qué condenación? Eso no, hermano. Estamos todos condenados. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esta es la gracia, hermano, del Señor. Él muere por nosotros, el Señor Jesucristo, para librarnos del presente siglo malo, de esta sociedad humana que está perdiéndose. Cristo, ¿de qué nos libra Cristo? Primero, para entrar en la sustancia de lo que está diciendo el apóstol Pablo, que mejor que el mismo apóstol Pablo nos vaya explicando lo que él quiere decir con esto. ¿De qué nos libra el Señor Jesús? ¿De qué te libró a ti? ¿De qué me libra a mí? ¿De qué Él quiere librar a la humanidad? Él quiere librarnos de la muerte. ¿Recuerdas 1 Corintios capítulo 15, versículo 21? El apóstol Pablo escribiendo dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, se refiere a Adán, también por un hombre, se refiere a Cristo, la resurrección de los muertos. Por Adán entró la muerte, por Cristo entró la resurrección. De eso nos libra el Señor, de la muerte eterna. Nos libra, porque aun cuando nuestro cuerpo se deshaga, llegará un momento en que, si estamos muertos, seremos levantados con un cuerpo nuevo. Y si estamos vivos, como esto no puede entrar al cielo, el Señor lo va a transformar en un cuerpo de gloria para estar para siempre con Él. Así que
¿De qué me libra Cristo? De la muerte. ¿De qué más me libra Cristo? De juicio. De juicio. Me encanta el apóstol Pablo cuando explica estas cosas. Otro libro lleno de doctrina, Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. No sé si se escuchó bien. Perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos pecados? Bueno, algunos. No, Señor, todos los pecados. Me dio vida junta. ¿Cuándo? Cuando Él se levantó. Anulando, dice el versículo 14 de Colosenses 2, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esta es una figura jurídica. El apóstol Pablo está haciendo un símil aquí con la lex romana, con la ley romana. Y parece que algo de eso sabía él también. Está hablando de que cuando se llega ante el juez, se toma el acta y se anula, no sirve, no corre, no vale. No hay acusación contra ti, no hay acusación contra mí. ¿Por qué? Aquí lo está diciendo, porque fue anulada el acta de los decretos que había contra nosotros por tus pecados, por mis pecados, y más encima esta acta era contraria, o sea que si el juez dirimía, decía condenado, juicio. Pero esta acta fue destruida. Esta acta salió. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hizo Cristo? Pablo lo explica. Está diciendo que nos era contraria, que había contra nosotros, que nos era contraria quitándola de en medio. La sacó, la quitó de en medio. ¿Y qué? ¿Dónde la puso? La clavó en la cruz. Hermano, cuando nosotros cantamos en la cruz, hermano, ahí fue. Fui juzgado. Fui condenado. Y Él pagó. Bendito sea por los siglos de los siglos este Cordero que fue inmolado. Bendito sea por los siglos de los siglos el Señor Jesucristo. Vive para Él. Gózate en Él. Disfruta lo que Él te ofrece, lo que Él te da. Esto no es solamente doctrina, hermano. La doctrina puede ser algo como estéril, frío, teología. Pero esto es más que eso. Esto es vida. Si tú traes la doctrina y la aplicas a tu corazón y la crees, empiezas a disfrutar la doctrina, empiezas a disfrutar la teología. El Señor no solamente nos libró de la muerte, no solamente nos libró del juicio, también nos libró de la condenación. Otra vez cito a Pablo, Romanos capítulo 8, versículo 1, conocido. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuánta condenación? Ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? ¿Para los que están en sus propias obras? No, Señor. Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiero recordar un pasaje en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17. Hace una comparación entre la ley y la gracia, con dos nombres importantes. Dice el versículo 17 de Juan 1, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue dada por Dios a través de Moisés. ¿Para qué? Para mostrar que no somos capaces de cumplirla, que los estándares de Dios son tan altos que no podemos, no hay hombre alguno que lo pueda cumplir. Entonces la solución de Dios se hace hombre en la persona de su Hijo, hombre, así que es Dios y hombre. Lo que el hombre no puede, Él lo hizo, y para eso tuvo que hacerse hombre. Por eso a mí no me salvó un ángel, por eso a usted no lo salva las obras, ni lo salvan los sacrificios propios. Nos salva Cristo, el Señor, el Jesús Santo, el que venció la muerte. Dice la Biblia que la ley fue dada por medio de Moisés, estábamos citando recién ahí Juan 1:17, pero la verdad y la gracia vinieron por medio de Jesucristo.
Ojalá lo pudiéramos entender. Para poder entender más todavía este versículo 4 de Gálatas 1, donde estamos aún, para no perder de vista dónde estamos, en el versículo 4 continúa diciendo acerca de este Señor Jesús que se entregó por nuestros pecados. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Y ya vemos de qué cosa nos libra. De la muerte, de juicio, de condenación, de todas estas cosas nos está librando el Señor. Pero ahora está hablando de conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Todo esto, el sacrificio de Cristo, su muerte en la cruz, era voluntad del Padre. Dios lo quiso, eso es telema en griego. Lo que Dios quiere es lo que Dios eligió, lo que Dios escogió para que se hiciese. Él determinó la forma en que usted y yo podríamos ser salvos. Y Él no eligió tus obras, Él no eligió mis obras, Él no eligió las religiones, Él eligió una persona que, así como uno falló, Adán, este otro cumpla. Adán no cumplió. Cristo cumplió en todo. Adán no hizo la voluntad del Padre. Cristo hizo la voluntad del Padre. Y aquí está este conflicto, como ya vimos, la voluntad de Dios y la voluntad humana, siempre en conflicto. La voluntad del hombre siempre quiere imponerse por sobre la voluntad de Dios. Eso se llama pecado. Eso es salirse de lo que Dios espera. Y esa es la base de la caída de Adán. Juan, en su Evangelio, en el capítulo 5, en el versículo 30, en la segunda parte, dice, Jesús dijo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En el libro de Hebreos, bien conocido por nosotros, capítulo 10, versículo 7, hablando acerca del que se ofreció en sacrificio, está diciendo, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El Hijo viene expresamente a hacer la voluntad del Padre. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad, en la voluntad de Dios, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Cómo somos santificados? ¿Cómo? En esa voluntad, en la voluntad del Padre. ¿Dónde nos santifica? En la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez, hecha una vez para siempre. El cristiano es llamado a hacer no la voluntad de su carne. Después, más adelante, en el libro de Gálatas, se va a poner un conflicto entre lo que es la obra de la carne y el fruto del Espíritu. Pero no nos adelantemos tanto. Aquí estamos siempre en ese conflicto. ¿La voluntad de Dios o la voluntad de mi carne? Estamos en conflicto. Recuerda Efesios capítulo 2, versículo 3, dice, entre los cuales, hablando de usted y de mí, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No había diferencia, solo la gracia que te ha permitido conocer que Cristo es suficiente para salvarte. El cristiano es llamado a hacer de corazón la voluntad de Dios. Efesios 6, a propósito de Pablo de nuevo, Efesios 6:6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Cuando hace muchos años atrás, hartos ya, conseguí mi primer trabajo, era jovencito, yo tenía un compañero de trabajo que cuando venía el patrón, tomaba la escoba y se ponía a barrer y a hacer cosas, siempre haciendo algo porque el patrón estaba ahí mirándolo, pero apenas se daba vuelta el patrón, me dejaba a mí haciendo todas las cosas. Estaba agradando al hombre. Hermanos amados, ¿así actuamos nosotros? Si te están mirando, trabajas. Hermano, si servimos
servimos a Dios. Todo lo que hacemos hay que hacerlo como para el Señor. Así que, hermano, como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios es lo que se nos pide. Ahora, Jesús es nuestro máximo ejemplo y debe ser también algo que nos inspire a nosotros su vida para emular lo que Él hizo a favor nuestro. Mira lo que Él hizo para enseñarnos. Dice Juan 6:38, hablando de lo que Cristo vino a hacer. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La voluntad de Dios era, después el Señor mismo lo explica, era traer a los hombres y mujeres a una relación de comunión con Dios. A eso vino Cristo. Lo dijo en Lucas 19:10, lo he dicho muchas veces, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese era el propósito. No vino a enseñarnos a ser buenos, vino a ser bueno para salvarnos. No vino a enseñarnos a cumplir la voluntad de Dios, Él vino a cumplirla completamente. Ahora eso debe estimularnos a nosotros a obedecer a Dios, a buscar su voluntad, a negarnos a nosotros mismos, a decir, Señor, no, voy a decirle que no a esto, esta cosa me gusta, pero no, porque te amo, porque tu voluntad es otra y quiero hacer lo que tú quieres, no lo que yo quiero. No para salvarte, hermano, sino para servir en santidad al Dios del cielo. Sigue diciendo el Señor en Juan 6:39 ahora, y esta es la voluntad del Padre, por si alguno no sabe, esta es la voluntad del Padre, el que habla es Cristo, esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Por favor, me detengo ahí. Quiero citar el 40 también, pero estamos en Juan 6:39. Esta es la voluntad del Padre. Es enfático el Señor Jesús. No dice una de las voluntades, no es la voluntad permisiva. No. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todos los que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hay personas que piensan que la salvación se puede perder. Hay personas que piensan que pueden caer de la gracia. Hay personas que piensan que Dios se va a enojar. Dios ya se enojó con nosotros y nos castigó en Cristo. Ahí, cuando anuló el acta que nos era contraria. Pero mira lo que está diciendo en cuanto a Jesús. Esta es la voluntad del Padre, que ninguno de los que Él me dio se pierda. ¿Me escuchó? Si Cristo cumplió la voluntad perfecta del Padre cuando estuvo aquí en la tierra con todas las dificultades, ahora que Él está en la gloria a la diestra del Padre, ahora que Él se fue y dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, ahora, ¿usted cree que no tiene poder y autoridad para retener, para cuidar y cumplir la voluntad del Padre, que no se pierda ni uno? Nuestra fe no está basada en cómo me porto y me cuido. Está basada en cómo me cuida Él. Bendito sea su nombre. Él, haciendo la voluntad del Padre, a Cristo, escúcheme bien, no se le pierde ni uno. A mí a veces se me pierden hasta los lentes. Se me pierde el celular. Tengo que pedirle a alguien, llámame para saber dónde dejé el celular. ¿No te ha pasado? De pronto se nos pierde algo valioso y no sabemos dónde está. Escúcheme, por favor. A Cristo, en la voluntad del Padre, es ni uno perdido. Todos los que el Padre me dio, yo los tengo. Todos los que Él me dio son míos. No los voy a perder. Yo no pierdo nada. Si alguna vez te sientes que estás perdido, no es verdad, no le creas al diablo. Si estás en Cristo, tú ya estás completamente resguardado. Confía en su gracia, confía en su poder, confía en su amor. Él te va a resucitar en el día final, en el día postrero. Cuando llegue el momento, confía. Él lo hará, Él no miente. Dice el versículo 40 ahora, ya que estoy en Juan 6:40, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel
escúcheme, esta es la voluntad de Dios, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ¿en quién? En el Hijo, todo aquel que ve al Hijo y cree en el Hijo, tenga vida eterna. ¿Cómo se tiene la vida eterna? Mirándolo a Él, creyéndole a Él. En todo lo que Él hizo. No es creer, sí, existió un Señor Jesús. No, si yo creo en Dios, me dicen algunos. El diablo también cree, pero eso no lo salva. Así dice Santiago. Hermano, el propósito de la vida de Cristo era siempre cumplir la voluntad de Dios. Y en esa voluntad la cumplimos nosotros también. Recuerda cuando Él era niño, tuvo un disgusto con sus padres. En Lucas 2:49 aparece este relato. Entonces, dice la Biblia, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Así que desde niño Jesús estaba muy claro que tenía que estar en la voluntad, en los negocios del Padre, no en otra cosa. Ahora, cuando adulto ya en su enseñanza, escucha lo que dice Juan 7, 16 y 17, dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Está claro. Cuando el Señor enseña, está diciendo que Él está sometido a la voluntad de Dios. Y nos explica, si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, confíe en esta doctrina, en esta enseñanza que yo estoy entregando. Juan 4:34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Oiga, el Señor Jesús, desde su niñez, el Señor Jesús ya en su enseñanza, muy claro en cuanto a la voluntad del Señor, someterse a esa voluntad. Aún en los momentos más difíciles, hermano, nosotros a veces cuando todo va bien es fácil servir a Dios. Pero cuando las cosas no están tan bien, nos cuesta. Hermanos, el momento más difícil de Jesús. Él sabía, terminó la cena con los discípulos, la última cena. Instituyó la cena del Señor. Sale a Getsemaní, le acompaña a los discípulos, se aparta con 2 para orar, los deja orando y se aparta para orar solo. Los discípulos se duermen. Jesús oraba. Dice la palabra, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Versículo 42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el momento más desesperado, en su agonía, dice que su sudor eran como gotas de sangre. Tiene que haber sido tremendo ese momento. El que era santo, santo y puro, iba a cargar sobre sí no solamente el sufrimiento físico, sino que el sufrimiento moral de ser hecho pecado por tu culpa y por mi culpa. En ese momento, él iba a llevar el acta que era contraria y la clavó en la cruz. Bendito sea el Señor. No solamente en su agonía, no solamente en su niñez, también en su muerte. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Obediente a qué? A la voluntad del Padre. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Era la voluntad del Padre que Él llevara los pecados de todos nosotros, si lo era. Entonces, Él lo cumplió. Vuelvo a Gálatas capítulo 1, versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Recuerda que lo leímos también este pasaje de Hebreos 10:10, en esa voluntad, ¿en cuál? En la voluntad del Padre, en esa voluntad en la que cumplió el Hijo, en esa voluntad en que el Padre quiere que confiemos en el Hijo, en su obra expiatoria, en esa voluntad, no en tus obras,
En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Para terminar, ¿en cuál voluntad, en qué voluntad estás? Si estás confiando en la obra de salvación perfecta de Jesucristo, te voy a pedir un favor. Disfruta esa verdad, disfruta. Libérate, eres libre, no hay condenación. Ya fuimos condenados en Cristo. Disfruta con el corazón liviano, agradecido, santificando tu vida. Disfruta el caminar con el Señor. Que no sea tu cara una cara larga como de santo martirizado. Enfrenta cada día en la confianza de que no se le pierde ni una oveja al Señor y tú eres parte de su rebaño. Empieza cada día en la confianza de que todo pecado fue llevado por Él y pagado definitivamente por Él para siempre. Disfruta la verdad y no solo la disfrutes, comparte esta verdad. Hay gente en este tiempo que es complicado de vivir, hay gente desesperada, hay gente buscando, hay gente que no sabe lo que quiere, hay gente airada, hay gente que está enojada, hay gente que está enojado con todo el mundo. Se miran al espejo y se retan porque están enojados. Hermanos queridos, usted y yo tenemos el ministerio de la reconciliación. Muestra lo que ha hecho Cristo en ti y comparte la verdad del Evangelio de Cristo. La salvación no es por las cosas que cree la gente, no es por las obras que hace la gente, no es por las religiones que toma la gente. La salvación es por el sacrificio, por la sangre derramada de Jesucristo, nuestro Señor, nada más. Ahora, si usted está confiando en el sacrificio de Cristo y has puesto tu esperanza de salvación solo en Cristo, eres bienaventurado y gracia y paz te sean añadidas a tu vida, como lo hemos visto hoy. Pero si usted está confiando en sus propias obras, si usted está confiando en su propia voluntad y siguiendo su propia voluntad y no está en la voluntad del Padre, recuerda, la voluntad del Padre es que usted crea en el Hijo. Pero si usted no lo está haciendo, cualquier otra cosa que está reemplazando eso no lo salva. Usted no va a ser salvado por su idea, usted no va a ser salvado por su religión, usted no va a ser salvado por su filosofía, usted no va a ser salvado por sus obras, usted no va a hacer negocios con Dios. Me porto mal, pero me porto bien, entonces estamos equilibrados, haga la cuenta y ahí veamos. Hermanos, no es así. Amado, si usted está mirando esto y no está confiando en la voluntad de Dios, sino en la suya propia, está haciendo lo que usted quiere, porque su papá lo hacía, porque su abuelo lo hacía, ¿cuándo vas a pensar por ti mismo? Que esta palabra te abra los ojos. Nadie se salva sin Cristo. Nadie se salva. Te invito a confiar en Él. Aún es tiempo de gracia, pero este tiempo se está por acabar. Porque el Señor vuelve y este tiempo se va a terminar. Reflexiona, sométete a la voluntad de Dios y esta es la voluntad del Padre, que creáis en el Hijo. Jesús se lo dijo a los discípulos, Juan 14:1. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Has creído en Cristo? ¿Has creído en Él como Salvador? No como una figura religiosa, no como una figura histórica, si no has creído en Él como Cordero de Dios que derramó su sangre para perdonarte. Si es así, que Dios te bendiga. Si no es así, no pierda más tiempo. Ven, Él está aquí. Él quiere salvar tu alma. Confía en Él. No confíes en mí. No confíes en mis palabras. Examina lo que he dicho. Confía en Él. Yo no me predico a mí mismo. Yo predico a Cristo, al Cristo crucificado, al Cristo resucitado, al Cristo glorificado, al Cristo que retorna. Él quiere salvarte. A eso vino. Que Dios te bendiga. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor,
que nos mires con misericordia. Señor, si alguno de los que está oyendo o mirando este mensaje ha creído en ti, Señor, que tenga tu gracia y tu paz. Si alguno de los que está oyendo todavía no se somete a tu voluntad, Señor, por tu Espíritu, convéncelo de justicia, de pecado, de juicio, para que reconozca que la única salvación viene de este regalo más grande que podríamos recibir, Jesucristo, nuestro Salvador. Queremos honrar su nombre. Queremos vivir, Señor, bajo tu mano todopoderosa, confiando en el sacrificio de Jesús. Señor nuestro, edifica tu iglesia. Señor nuestro, añade a tu iglesia los que han de ser salvos. Te lo ruego en el nombre, Padre amado, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, que así sea. Amén, 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 que así sea, Señor. Amén. Agradecidos del Señor por recibir la sana doctrina, también por nuestro pastor, a pesar de todos los problemas de salud que él está viviendo, él siempre está dispuesto a seguir trabajando en la obra. Bueno, a continuación llegó el momento de los avisos. Invitamos al hermano Jacob Chihuaycura, anciano de nuestra iglesia, para que nos entregue y nos deje informados. Adelante, hermano. Hola, ¿cómo están, amados hermanos? Vamos a pasar a los avisos. Comenzamos el día miércoles con la reunión de la Sociedad Femenina. Ellos se reúnen a las 3 de la tarde. Esto lo hacen por vía Zoom. Están todas cordialmente invitadas. También el mismo día miércoles, como iglesias, tenemos nuestra reunión de oración a las 20 horas, 8 de la tarde, también vía Zoom. Y invitamos a los hermanos, ¿cierto?, de nuestra iglesia, los avellanos, que también puedan participar. Es un tiempo hermoso en el cual también todos nos reunimos y nos apoyamos, ¿cierto?, en oración, dejando todas nuestras cargas en Cristo. El viernes nuestros hermanos diáconos comparten los devocionales junto a los hermanos que participan en la clase de líderes. Esto lo hacen vía YouTube. A las 5 de la tarde se está compartiendo estos devocionales, los días viernes. Pasamos al domingo. Domingo tenemos nuestro culto dominical. Esto se comparte vía Facebook, vía YouTube, a las 11 de la mañana. Recordarles, amados hermanos, que debemos estar orando los unos por los otros y también por nuestros hermanos que están padeciendo necesidad. Si usted puede, hermano, participar y puede, no solo en la oración, sino que también puede aportar y ayudar a aquellos hermanos, también hágalo, mi hermano, va a ser de bendición. Recordarles también, finalmente, que debemos ser fieles en nuestros diezmos y en nuestra ofrenda. Es un privilegio el participar en esto para con nuestro Dios. Esos serían los avisos, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias le damos a nuestro hermano Jacob por dejarnos completamente informados. Y la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 15, 3 y 4: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Gracias le damos a nuestro Dios por este gran sacrificio que realizó por nosotros y por la sublime gracia que hoy tenemos a través de Cristo. Invitamos nuevamente al grupo de alabanza para que nos guíe en un momento de adoración a nuestro Dios. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagaste.
mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu sangre me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor, en tu trono estás, coronado con poder, reinas con majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor, digno eres, Señor. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas, mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu sangre me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor.
Gracias le damos a nuestros hermanos del grupo de alabanza por entregar sus dones a la obra del Señor a través de la música. Y ahora invito a nuestro pastor Miguel a que nos guíe con la oración final. Una vez más, al terminar, buscamos la bendición del Señor. Amado, amada, que el Señor te bendiga y te guarde. Que alce el Señor Dios su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti su paz. El nombre del Dios de Israel te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde los cielos te sostenga. Bendito seas en tu padre y en tu madre. Bendito seas en tu hijo y en tu hija y en todas tus generaciones. Bendito en tu trigo, en tu agua, bendito en tu aceite, en tu pan y en toda obra que tus manos emprendan. Que el Señor sea generoso contigo y que tú aprendas a ser generoso con la obra del Señor y con el prójimo necesitado. Que el Dios Altísimo te libre a ti y a los tuyos de accidentes, dolores, enfermedades, que seas librado de la maldad del hombre y que no llegue a ti el que mata, el que hiere, el que roba, el que defrauda, el que abusa o el que engaña. Que no te alcance el maleficio, el conjuro, ni la maldición. Que el Señor te use para su gloria y que el amor de Dios, la paz de Cristo y el gozo del Espíritu Santo sean ahora y siempre contigo. Que así sea, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén, Señor. Amén. Bien, mis hermanos, comenzamos a despedirnos, no sin antes agradecer al Señor por la oportunidad que tenemos de trabajar junto a Cristo nuevamente en la obra, de haber compartido esta escuela dominical junto a ustedes. Confiamos que nuestro Señor, nuestro Padre, tendrá cuidado de cada uno de ustedes en sus hogares, nos dará la provisión y el cuidado de nuestra salud en este tiempo tan difícil. Y los dejo invitados para esta semana en la reunión de oración para que nos podamos reunir nuevamente. Así es, mi hermano, como decía mi esposa Carol, contentos como familia de nuevamente poder trabajar en la obra del Señor y en especial hoy en la coordinación de la escuela dominical. Esperamos que haya sido un momento agradable, de gozo, de aprendizaje en esta escuela dominical. Y a continuación vamos a dejar nuevamente al grupo de alabanza que nos va a guiar con el corito de despedida.